Muy buenos días, ya estamos de vuelta, muy buenos días, porque para saludar a nuestro invitado de esta hora de la mañana, que gentilmente ha accedido a poder conversar con nosotros dentro de sus múltiples actividades, y me imagino muy de alguna manera solicitado, ¿cierto? Y demandado por la situación que vivimos en salud. Saludamos al Ceremi de Salud, justamente de Magallanes, Eduardo Castillo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Ceremi, tiene apagado su micrófono. Ahí sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, les decía. ¿Cómo le va? Bien, vamos bien, empezando ya un día más. Más esperanzado, en realidad. Yo creo que el proceso de vacunación a todos nos anima en que pueda ser, tal como declaró Vanessa, que fue la primera TENS vacunada, el inicio del fin de esta pandemia. Así que así lo vemos también nosotros. Respecto de aquello justamente, Ceremi, bueno, ya se ha anunciado, ¿cierto?, el plan, de alguna manera, cómo va a venir este tema de la vacunación también para, bueno, en primera instancia, obviamente, para los funcionarios de salud, y luego, ¿cierto?, digamos, va en escala dependiendo de las prioridades. ¿Cómo se ha conversado el tema para lo que va a ser en la región? Sí, efectivamente hay una priorización, pero lo que pretendemos nosotros es iniciarla en paralelo, es decir, no avanzar con el personal de salud y luego los otros, sino en paralelo poder iniciar el proceso de vacunación con el personal de salud y también con los grupos prioritarios, donde la principal interés en este momento es los grupos de adultos mayores. Entonces, la calendarización que hasta ahora el Ministerio ha entregado, empezaríamos el próximo miércoles con los grupos mayores de 90 años, y así cada día se va fraccionando en años. Por lo tanto, es muy importante ir el día que a uno le corresponda, se va fraccionando en años para evitar cualquier tipo de aglomeración. Y así que a lo menos creemos que 2 o 3 grupos distintos podemos ir cada día vacunando en paralelo, de manera de ir avanzando rápidamente en esta primera etapa de dosis. Hay una consulta que ha sido como reiterativa que nos han hecho y que dice relación con las personas, por ejemplo, bueno, los adultos mayores, ¿cierto? O las personas que tienen enfermedades crónicas y que, digamos, de alguna manera se pudieran ver más afectados. En cuanto a si es que tienen que acudir, digamos, en forma espontánea, ¿los van a ubicar? ¿Cómo va a funcionar eso? Hasta ahora lo que esperamos nosotros es informar cada día, va a estar calendarizado según edad, qué día le corresponde a cada persona, y las personas que puedan, porque obviamente va a depender de las edades, pero sabemos que los primeros grupos quizás van a ser personas que estén postradas, con dificultades de movilidad, y la idea es poder vacunarlos en sus domicilios, pero los que tengan movilidad y aquellas personas que puedan ser acompañadas por alguien, van a haber centros de atención también de vacunación. Y así va a ser cada día. Obviamente, a medida que vayamos avanzando, van a haber grupos menos dependientes, entonces ahí se va a centrar principalmente en los puntos de vacunación, que van a ser principalmente los de atención primaria, pero algunos otros también que queremos abrir. También sabemos que han iniciado un trabajo que si bien es cierto, las conversaciones han estado, pero ahora de una manera quizás más permanente o constante, por ejemplo, con el colegio médico. Sí, efectivamente, siempre he mantenido un contacto porque ellos tienen el conocimiento más directo de la realidad de lo que ocurre a través de sus asociados, y como todos, en realidad, la pandemia han querido aportar en el trabajo que hemos estado realizando. Así que hemos mantenido contacto, conversaciones, se reciben opiniones, sugerencias. Dentro de ese ámbito ha sido la relación que hemos tenido con ellos, con todos los gremios, en realidad, que también se han interesado en participar del proceso, de lo que ha significado la pandemia, obviamente, y también ahora en el proceso de vacunación. Ellos manifestaron públicamente la necesidad de que rápidamente fuera vacunado el personal de salud, y yo le informé al presidente, al doctor Sepúlveda, de que efectivamente le confirmé la semana pasada de que iba a ser todo el personal de salud de la región, el grupo prioritario con los que empezábamos la vacunación,
que son aproximadamente 3.800 a 4.000 funcionarios en Magallanes. Incluye centros asistenciales, clínicas, hospitales, clínicas, postas rurales, CEFAM, CECOF, todo. Y esperamos también avanzar porque al final es un mismo trabajo en equipo en las áreas privadas también de salud, quizás los más grandes primero, para poder abarcar, porque al final igual hay epidemiológicamente hablando, hay un cruce de personas que trabajan en el área pública como en el área privada, entonces tenemos que tratar de cubrir todo el espacio de lo que se refiere a salud. En relación al tema pensando justamente ayer conversábamos con el Ceremi de Educación, respecto de esta posibilidad cierta de volver a las clases presenciales, y en ese sentido, ¿cómo considera este plan a los profesores y profesoras? Y digamos, todas las personas que trabajan en los colegios. En la primera orden aparecían los parvularios en primer lugar y los profesores harto más atrás. Pero se hizo la corrección y ahora todo lo que es área de educación, parvularia y profesores aparece en el primer tercio del grupo de vacunación. Pensando en que la segunda dosis es 28 días después, si logran entrar en este primer grupo, cuando sea el inicio de clase, van a poder tener ya cobertura de inmunidad. Ahora, la apertura va a estar sujeta también al paso en el que nos encontremos en ese momento. Pero de iniciarse las clases, la idea es que puedan tener ya inmunidad los profesores, que van a ser principalmente el grupo en el área escolar, básica y media, los que van a tener, porque esta vacuna no es para menores de 18 años, ninguna en realidad, porque es un grupo en el que no se ha aprobado todavía. Entonces, por eso es importante el área de los adultos que trabajen en educación, que van a hacer el contacto con los menores. Pero fueron modificados ya en el orden en que estaban, de donde estaban, que eran bien al final, junto con el resto junto con los parvularios. Ahí está en ese grupo. Ya, y ahí entran también todos los trabajadores de los establecimientos, porque digamos que no son solo los profesores, también hay auxiliares, ¿cierto? La gente que tiene manipuladores de alimentos, en fin, diferentes personas que prestan funciones en los establecimientos educacionales. Claro, esa es la intención nuestra, justamente, tratar de cubrir grupos completos para que fue el principio que también se usó al inicio. Sé que no eran tantas dosis, pero cuando hablamos de camas UCI y UTI, no se incluía solo el personal médico, era el médico, la enfermera, los TENS, kinesiólogos que ingresaban, farmacéuticos que ingresaban en contacto en las rondas, otros profesionales que aunque no son UCI, pero que igual ingresaban a atención de pacientes, el personal de aseo que ingresaba a UCI, el personal de alimentación que ingresaba a UCI. La idea es justamente una cobertura más global. Durante esta semana pareciera que las cifras han ido bajando respecto a los contagios, y en ese sentido quisiera saber si el número de exámenes ha sido el mismo, digamos, de la semana anterior, o han bajado o han aumentado. El número de exámenes se ha mantenido que la semana anterior, y ahora esperamos poder subir un poco más, y en el mediano plazo esperamos subir más todavía, porque va a haber una apertura de un cuarto laboratorio en Magallanes, un cuarto laboratorio público. Esperamos el servicio de salud va a aumentar también la capacidad en el hospital de Puerto Natales, y también han aparecido las opciones en laboratorios privados que han iniciado también este procedimiento. Entonces, a mayor apertura va a aumentar también la cantidad de tomas de PCR, lo que logra contener, porque la finalidad es poder captar la mayor cantidad de gente posible, especialmente asintomáticos, y de esa manera vamos conteniendo y aislando. Esa es la finalidad. Sí, tenemos la variabilidad, la verdad, en la semana. Tenemos 2 o 3 días que bajan, 4 días que suben, y eso ha significado que mantenemos un promedio, más bien semanal, que se ha mantenido en 100 diarios aproximadamente. Es una meseta alta, si la vemos en proporción a la población que tenemos en Magallanes, pero a lo menos se ha mantenido, y eso yo creo que es una de las metas, si pudiéramos proyectarnos y mantenernos en paso 2, que no es lo ideal, porque lo ideal sería el 3 o 4, pero si logramos mantenernos en paso 2, mientras iniciamos rápidamente el proceso de vacunación, creo que por ahí podría ir el camino para ir avanzando. Al inicio de la semana, lo dijimos, las comunas que más probabilidades tenían de avanzar era Puerto William y Porvenir. Ya ocurrió así con la comuna de Cabo de Hornos. Si Porvenir mantuviera la cifra, creo que sería la próxima comuna que podría avanzar a paso 3.
y el resto de Punta Arenas y Natales todavía nos queda camino por recorrer en ese tema. Durante la semana igual se mencionó bastante, incluso en noticieros de tipo nacional, respecto de la disponibilidad de camas críticas o de camas UTI. Esa es la parte más crítica, lo ha sido siempre, incluso cuando habían más camas disponibles. La realidad es que teníamos 6 camas UCI y en el momento de la crisis se aumentó a 24. Aumentó un 24 en capacidad de cama, en infraestructura, pero esto va asociado a personal, y no a cualquier personal, es un personal altamente especializado, con formación posterior a la universidad y con además largos meses de práctica acompañada o asistida. Entonces, no es colocar a una persona que está trabajando en nuestra área para que cubra. Eso es lo primero que hay que recordar. Lo segundo es que el paciente UCI no es un paciente, lo decía el doctor Montaner, que se entuba y se deja. Es un paciente que requiere asistencia 24 horas de un equipo de acompañamiento que está pendiente de la movilidad, de las vías, del ajuste de dosis, de la funcionalidad del sistema de soporte respiratorio. Entonces, requiere de mucho personal cada paciente. Y eso, bueno, ha hecho crisis porque obviamente hay un cansancio del personal, licencia, y ha significado que de 24 camas hoy día pueden haber 15 camas habilitadas con personal. Eso es lo importante. Con personal para atenderlo. Las otras están ahí, pero no hay un personal especializado que pueda hacerlo. Y ahí el talón de Aquiles, ahí la preocupación que tenemos nosotros, porque cualquier situación hace que esto, que es muy frágil, pueda quebrarse. Por ejemplo, un accidente automovilístico donde hayan 3 o 4 heridos graves significa inmediatamente un colapso en la UCI. Por eso hemos dicho que no hay actividades de riesgo, que pueda significar un accidente, cómo manejar en estado de ebriedad, etc. Ese yo creo que sigue siendo hoy día todavía la principal preocupación nuestra. Claro, además considerando que este hecho, digamos, también se ha repetido en otras comunas, en otras regiones también, que están viendo, digamos, de alguna manera colapsado el sistema o con muy poca opción de recibir más enfermos. Y por lo tanto el tema de los traslados también es una complejidad en ese sentido. Ahora, respecto al personal de salud en general, digamos, ya sea médico, auxiliares, enfermeros, en fin, el tema en relación a los contagios, ¿cómo ha estado aquello en este último periodo? Estos periodos han tenido contagios, pero ha disminuido. En el momento de mayor crisis, ellos llegaban a tener más de 100, 120 personas contagiadas y otros más, casi 200 contactos estrechos. Entonces, era un gran volumen de funcionarios que tenía que estar fuera. Hoy día ha disminuido, debe estar cercano a los 30 aproximadamente la cantidad de personas contagiadas, pero eso también repercute emocionalmente en las personas. O sea, el cansancio de un trabajo tan tenso, sostenido en el tiempo, más el que están expuestos, porque obviamente trabajan directamente con personas que están contagiadas, tomando todas las medidas. Efectivamente, puede haber una situación en la que hay contagio, que además hay una preocupación de contagiar al familiar o las personas con las que vive, hace que también las personas entren en una situación de crisis y también haya licencias médicas hoy día que se han presentado y que también producen una merma finalmente en el personal, pero responde a eso, responde a un estado de tensión, de cansancio, de preocupación, a enfermarse directamente, a los temores que significa la enfermedad, y eso también ha provocado licencias médicas en el personal y también eso repercute finalmente en la disponibilidad de camas que tenemos. Es una preocupación más todavía dentro de las que tenemos. Ahora, en relación justamente a estas ausencias, ¿cierto?, del personal por diferentes razones, una por contagio o porque, digamos, también se han visto superados, digamos, en sus capacidades, como usted dice, frente a esta situación que están de un estrés máximo y porque, digamos, conlleva no solo el tema de la preocupación de la salud personal, sino que de todo su entorno más cercano.
¿cómo ha sido el funcionamiento del resto de las prestaciones que se dan en el hospital clínico y que también tienen de alguna manera relativa urgencia, ¿cierto? O considerable espera? Sí, todo en realidad, sobre todo en el momento de septiembre o octubre, en realidad está dirigido hacia la atención UCI, tanto de pacientes hospitalizados en general, porque el resto está hospitalizado también en aislamiento, como de aquellos que se encontraban en UCI. Eso ha producido un retraso en las atenciones de especialidades, por ejemplo, donde también se evita el riesgo que las personas vayan a la atención donde puede haber un mayor riesgo de contagio. Y también ha producido una disminución, por ejemplo, en caso de superar las 15 camas, la propuesta es poder, con el personal de pabellón, que es un personal también muy especializado en un área de contención de un paciente grave, eventualmente por una cirugía, por una complicación, un personal que está acostumbrado al seguimiento inmediato del paciente, que sabe también lo que significa un paciente entubado, en fin. Ellos van a poder, en una o dos camas, entregar un apoyo para poder aumentar un poco esta capacidad. Eso significa que ese personal de pabellón, si es que tiene que ser redirigido al área de UCI, no, las cirugías que tienen que estar programadas van a tener que cambiarse, van a mantenerse las cirugías de urgencia, obviamente, pero no necesariamente esta otra cirugía. Entonces, es toda una cadena, una cosa lleva a la otra. Cuando uno dice, sí, tenemos 15, pero podemos llegar a 17, ya, pero tiene esta complicación que significa un retraso para personas que han esperado su cirugía por largo tiempo. Entonces, cuando uno conoce a alguien que sabe que ha estado esperando tanto tiempo una cirugía, también tiene que tener esta actitud de cuidado y de precaución, porque termina afectándole también a ella, que uno podría decir, pero no, ¿cómo le va a afectar? Sí, indirecta o directamente también termina afectando todo el proceso de atención en el área de salud, cuando hay que redestinar personal o recursos para un área, y por eso es importante este concepto de autocuidado que tiene que ver con un cuidado comunitario. De todas maneras, igual han implementado, ¿cierto?, el sistema de telemedicina, y hay algunas, digamos, citas que han podido ser realizadas desde esa manera. Sí, efectivamente, incluso hace unos meses atrás, seguramente fue, que se firmó un convenio con entrega de fondos para el centro de rehabilitación, y a través del centro de rehabilitación iba a ser la compra de servicios para 250 prestaciones que estaban pendientes, sobre todo de exámenes médicos, radiológicos, que estaban ahí pendientes, para ir avanzando también. Por otro lado, era una preocupación y eran fondos que surgieron del CORE, que manifestaron en las reuniones esta preocupación que tenían de las listas de espera, del atraso que había en cirugía, en atenciones. Entonces, a través de esta entrega de fondos al centro de rehabilitación, se iba a poder liberar también algunas prestaciones que estaban pendientes del hospital clínico. Bien, Seremi, muchas gracias por toda la información que nos has entregado, como siempre, muy completa. Así es que tenga una excelente jornada de hoy, el fin de semana y lo que viene, porque obviamente todavía esto tiene para un rato. Sí, ahora entramos al COE, que es donde nos reunimos todos los días a las 9 de la mañana, 9:30 tengo reunión con el alcalde, justamente porque el rol que van a cumplir la atención primaria en todo el proceso de vacunación, luego con el comando conjunto para ver el tema de seguridad, fiestas clandestinas. Seguimos trabajando en todo lo que es pandemia, pero hoy día tiene un foco principal el tema de vacunación, y ahí invitar a toda la comunidad a participar del proceso de vacunación. Va a haber vacunas para todos finalmente, eso es muy importante. En el momento en que le toque, asista, y evitemos sobre todo las acciones de riesgo y las aglomeraciones que esperamos que no ocurran. Sí, muchas gracias. Seremi, lo último, a propósito del tema de la vacuna, se me quedaba en el tintero, hay algunas regiones, algunas comunas, y en particular, unas más que otras, que algún grupo de personal de salud se está resistiendo al tema de la vacuna. Acá no hay ningún inconveniente, no ha surgido ninguna inquietud al respecto. No de esa manera. Nosotros, este proceso es voluntario, la vacuna es voluntaria y gratuita. La persona que en su momento no va a participar, lo va a poder hacer un momento más adelante. Uno de los requisitos principales que en este momento no están cumpliendo las personas y por los cuales no están aceptando la vacuna, es porque tienen que asegurarnos que van a estar 28 días
en 28 días más acá, 28 más menos 2. Entonces muchas personas que van a viajar o tienen programado no van a poder vacunarse y bueno, ese principalmente ha sido el grupo que ha indicado que no, porque no tiene certeza de que va a estar en 28 días acá porque ya tenía vacaciones programadas o alguna otra actividad. Pero en general vamos a tener una participación dentro de la media que está estimada y también un porcentaje que seguramente después, cuando vea la seguridad de la vacuna y la certeza, se va a incluir en el proceso. Bien, Seremi, ahora sí, lo despido, que esté muy bien, muchas gracias. Que esté muy bien, buen día. Buena reunión, porque Gracias. Evidentemente que en la medida que estos encuentros, ciertas reuniones de coordinación vayan y avancen, obviamente que nos favorece a todos. Son las 8 de la mañana con 59 minutos, así es que ya nos vamos a la pausa de esta hora de la mañana para volver rápidamente con ustedes y seguir conversando con nuestros invitados e invitadas. Así que no se vayan porque ya volvemos.